Muy buenas con todos, somos el grupo D. Nuestro tema a tratar son los halures de alquilo. El grupo está integrado por mi persona Angélica Andrade, Dana Guevara, Leonardo Quirola, Gabriela Mite, Washington Guamán, Ami Guamán, Lauro Rodríguez, Mirka Mandich, Jocelyn Orocho y Jonathan Pin. Bueno, como una breve introducción tenemos que los halures de alquilo son compuestos orgánicos que contienen uno o más átomos de halógeno como flúor, cloro, bromo o yodo. Estos están unidos a un grupo alquilo, el cual se forma a partir de las relaciones de halogenación. Son intermediarios esenciales en numerosas reacciones químicas gracias a que suelen ser compuestos altamente reactivos. La industria química farmacéutica de materiales son solo algunas de las industrias las cuales utilizan estas sustancias o compuestos de manera extensiva. Se usan con frecuencia como reactivos en la síntesis de compuestos orgánicos para crear una amplia gama de sustancias, incluidos medicamentos, pesticidas, plásticos y materiales de alta tecnología. Estructura general: halogénuros de alquilos. Los haluros de alquilos también se conocen como haloalcanos. Son compuestos derivados de los alcanos en los que uno o varios átomos de hidrógeno han sido sustituidos por átomos de halógeno como flúor, cloro, bromo o yodo. Igual que los alcanos se describen de manera abreviada como RH. Los halogénuros de alquilo se representan a menudo con RX, donde R es el grupo alquilo y X el átomo de halógeno. Los halogénuros de alquilo se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del tipo de átomo de carbono al que se encuentren unido el halógeno. Halogénuros de alquilos primarios. En un haloalcano primario, el carbono unido al átomo de halógeno solo está unido a otro grupo alquilo. Por otro lado, los halogénuros de alquilo secundarios. El carbono unido con el átomo de halógeno se une directamente a otros dos grupos alquilo donde pueden ser iguales o diferentes. Y por último, los halogenuros de alquilo terciarios, donde el átomo de carbono que contiene el halógeno está unido directamente a tres grupos alquilo, los cuales pueden ser cualquier combinación igual o diferente. De acuerdo con el número de átomos de halógenos presentes en la molécula, los derivados se denominan monohalogenados, dihalogenados y polihalogenados. Hola, yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas. Una propiedad física de los halogenuros de alquilo que es consecuencia de la mayor electronegatividad del átomo de halógeno sobre el átomo de carbono es el carácter dipolar del enlace CX. Ahora les voy a hablar sobre el punto de ebullición entre aloalcanos y alcanos. Al comparar alcanos y aloalcanos, se llega a la conclusión que los aloalcanos tienen puntos de ebullición más altos que los alcanos, que contienen el mismo número de carbonos. Es decir, los puntos de ebullición de los halogenuros de alquilo son mayores que los de los correspondientes alcanos, debido al carácter dipolar del enlace CX. Las interacciones dipolo-dipolo son las responsables de este aumento. La interacción dipolo-dipolo es el segundo tipo de fuerza que contribuye a un mayor punto de ebullición. Este tipo de interacción es una atracción coulombica entre las cargas positivas y negativas parciales que existen entre los enlaces carbono-halógeno en moléculas de haloalcano separadas, similar a las fuerzas de dispersión de Londres. Las interacciones dipolo-dipolo establecen un punto de ebullición más alto para los haloalcanos en comparación con los alcanos con el mismo número de carbonos. Los puntos de ebullición también aumentan al incrementarse el peso atómico del halógeno y al aumentar el número de carbonos en la cadena. A su vez, igual que en los alcanos, los puntos de ebullición disminuyen con el aumento de las ramificaciones. Debido a su baja polaridad, los halogenuros de alquilo son sustancias solubles en disolventes no polares e insolubles en agua, es decir, haluros de alquilo son solubles en la mayoría de solventes orgánicos. Muchas gracias. A continuación, yo les hablaré sobre la nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Según la UPAC, es decir, la Unión Internacional de Química Pura Aplicada, se debe escoger la cadena continua más grande que contenga al halógeno indicando con un número la posición de este, de preferencia el más bajo posible, considerando a los halógenos como un grupo alquilo, es decir, como un sustituyente. En el ejemplo, a continuación, podemos ver que se puede empezar a
determinar la cadena principal de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, la posición más baja de los halógenos será de izquierda a derecha y por ende de ese lado empezamos a contar los carbonos de la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos que el bromo se encuentra en el segundo carbono, en el tercer y cuarto carbono se encuentran los flúoros y el compuesto se llamaría 2-bromo, 3,4 difluorhexano. O sea, este prefijo indica que hay dos flúoros. Y bueno, aquí están las posiciones en las cuales están. Que exista en el compuesto. Otra vez aquí vemos que hay un doble enlace, lo que indica que este compuesto es un alqueno. Contando los carbonos, visualizamos 1, 2, 3, 4, 5 y para el otro lado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pesar de que la segunda vez que contamos hallamos una cantidad más grande de carbonos, eh, esta parte de aquí no toma en cuenta al halógeno, por lo cual esa no sería la cadena principal, siendo la cadena principal la primera que contamos. Siguiente. En caso de que el compuesto no sea alcano, se toma en cuenta la cadena principal que cuente con el grupo funcional de mayor jerarquía, como alqueno o alquino. Al momento de nombrar se escriben los halógenos en orden alfabético: bromo, cloro, fluoro para el flúor o yodo. Y si cuenta con dos o más halógenos se le agrega el prefijo numérico di, tri, tetra, etc. O sea, depende de la cantidad. Ahora, en caso de estructuras cíclicas con halógenos que contengan la misma prioridad, se empieza a ordenar por orden alfabético. En el siguiente compuesto vemos un ciclobutano que contiene dos halógenos, el bromo y el cloro. Ambos están hacia el frente y no sabríamos cómo empezar a diferenciarlo. No debemos tomar otra característica que no sea la primera. En las posiciones, en los carbonos 4 y 5 se encuentran bromos. Se agrega el prefijo di porque indicaría que hay dos bromos y en efecto sí hay dos bromos. En el cuarto carbono hay un metil y pues en el primer carbono está el doble enlace, quedando el compuesto como 4,5 dibromo 4-metil 1-penteno. La letra del nombre de este halógeno o de este compuesto. En este caso B va antes que C, entonces el bromo tendría prioridad sobre el cloro, contando desde el carbono que contenga al bromo, es decir, a partir de aquí. Y en sentido antihorario nombraremos los siguientes carbonos, siendo de este compuesto 1S-bromo 2R clorociclobutano. Gracias. Ahora vamos a hablar las que son las propiedades químicas de los haluros de alquilo. Es decir, la halogenación es la reacción de sustitución de un átomo al hidrógeno en un alcano para sustituirlo por un átomo de halógeno. ¿Cuáles son estos átomos de halógeno? Son el cloro, el bromo, el yodo y el flúor. En la halogenación se puede utilizar el bromo y el cloro solamente, pero ¿por qué no podemos utilizar el flúor o el yodo? En primer lugar, porque el flúor produce reacciones más violentas y el yodo produce una reacción demasiado lenta, por eso no se puede utilizar. Los átomos de carbono y los átomos de halógeno tienen diferentes electronegatividades, lo que hace que el enlace carbono-halógeno sea polar. Como el halógeno es más electronegativo que el carbono, el átomo de halógeno queda parcialmente cargado negativamente y el átomo de carbono parcialmente cargado positivamente. En estas encontramos síntesis para los haluros de alquilo que se utilizan en la química de grupos de la función. Existen dos, que es la halogenación por radicales libres. Pero, ¿qué es la halogenación por radicales libres? Es la que produce mezclas de productos que son derivados de los distintos tipos de átomos de hidrógeno que pueden ser abstraídos por la molécula. Conocemos que es posible que más de un átomo de halógeno puede reaccionar, lo cual genera sustituciones nucleofílicas múltiples. Un ejemplo de esto es como observamos en la imagen, que es la cloración del propano,
que ésta puede otorgar una mezcla compleja de productos. Para realizar la cloración de propano, se mezcla el alcano con un cloro gaseoso a temperatura ambiente en presencia de luz, lo cual nos da demasiadas mezclas de productos. Esta halogenación por radicales libres genera una muy buena selectividad y rendimiento, pero se utiliza pocas veces en los laboratorios, ya que se regula a los compuestos especializados a generar un solo producto. Todos los átomos de hidrógeno que se encuentran son equivalentes y la cloración por radicales libres es un rendimiento utilizable en el laboratorio. La bromación por radicales libres es muy selectiva porque genera rendimientos de productos que tienen un tipo de átomos de hidrógeno más reactivos que otros. Encontramos otra síntesis para preparar los halures alquilos, que es la bromación alílica. Esta puede llevarse a cabo de manera muy selectiva, ya que una posición alílica es un átomo de carbono próximo a un doble enlace carbono-carbono. Tenemos o encontramos en la imagen los intermediarios alílicos, que pueden ser cationes, radicales o aniones, que estas se estabilizan por resonancia con el doble enlace, lo que permite que la carga o el radical esté deslocalizado. En esta abrumación, como observamos en la imagen, requiere de condiciones muy severas para que pueda funcionar, ya que necesita, además de la luz, calentar a unos 125 grados para que la reacción se lleve a cabo. Encontramos lo que son las entalpias de disociación de enlace, que se muestra que necesitamos menos energía para formar un radical alílico primario. Y por último, encontramos lo que son los métodos para preparar haluros alquilo, que tenemos 4 formas. La primera es a partir de alcanos, que es como mencionamos anteriormente por la halogenación de radicales libres. Otro método es a partir de alquenos y alquinos. Otro método que encontramos que es muy importante y que es la base de todo es a partir de los alcoholes, ya que podemos intercambiar la molécula de carbono del alcohol por un halógeno. Y por último tenemos a partir de otros haluros que se puede intercambiar variablemente con la molécula. Gracias. Para poder comprender el mecanismo de una reacción de sustitución SN2, debemos identificar las partes que participan en la reacción. La primera parte es el nucleófilo, que en este caso sería el grupo hidroxilo. Los nucleófilos poseen cierta tendencia a enlazarse a los núcleos. Son sustancias con una densidad de carga negativa, o de por sí ya tienen una carga negativa. La siguiente parte sería el sustrato, que es la molécula sobre la cual vamos a realizar la reacción. Bien, una característica del sustrato es que la densidad de carga negativa debe de estar sobre el grupo saliente, es decir, se polariza para que el grupo saliente se lleve la carga negativa y la otra parte de la molécula quede cargada positivamente para que pueda enlazarse al nucleófilo. Y como resultado tenemos los productos, y bueno, el grupo saliente en este caso es de bromo. El producto es el 2-butanol. El nucleófilo hidroxilo utiliza un par de electrones no enlazados para atacar el carbono de halogenuro de alquilo a 180 grados con respecto al halógeno saliente. Esto da lugar a una transición con una formación parcial entre carbono hidroxilo y con una ruptura parcial entre el enlace carbono-bromo. Se invierte la estereoquímica en el carbono a medida que se forma con un enlace completo entre el carbono y el hidroxilo y que el ion bromuro se separa con el par de electrones del primer enlace carbono-bromo. En este ejemplo se está trabajando con la molécula de C2-bromobutano. El grupo de los nucleófilos, que en este caso sería el grupo hidroxilo, siempre va en dirección contraria al enlace que posee el carbono con el grupo saliente. Aquí podemos ver el enlace con el grupo del carbono con el grupo saliente, que en este caso es de bromo, se lo encuentra hacia la derecha. Y por el lado contrario se encuentra el nucleófilo, que es el grupo hidroxilo. En cierta parte del proceso ocurre un estado de transición, donde la molécula del carbono queda completamente plana y hay una unión parcial entre el carbono y el grupo hidroxilo o el nucleófilo y el carbono con el grupo saliente, o en este caso el ion bromuro. Al momento de que el nucleófilo se une al sustrato, se produce el intercambio de la estereoquímica, ya que se giró el centro quiral. Es decir, si una molécula que en un principio era S pasa a ser R.
Y como resultado tenemos al 2-butanol. Aquí encontramos otro ejemplo de reacción de sustitución SN2. La reacción SN2 ocurre cuando un par de electrones en el nucleófilo del neutronio separa al grupo X. El grupo toma un par de electrones del primer enlace de carbono con el grupo X. Esto ocurre a través de un estado de transición en el cual la forma parcial del nuevo enlace entre el neutronio y el carbono, al mismo tiempo que el enlace entre el carbono y el grupo saliente, se rompen parcialmente, y en el cual la carga negativa es compartida al nucleófilo entrante por el ion halogenuro saliente. El estado de transición para la inversión tiene un arreglo plano a los tres enlaces restantes del carbono. Aquí encontramos la representación gráfica de la reacción de sustitución SN2. Como ya mencionamos antes, en las reacciones de sustitución SN2, el sustrato, es decir, la molécula que vamos a analizar, en este caso el carbono unido a un grupo halogenuro, el carbono siempre debe de tener la configuración sp3, es decir, que todos sus enlaces sean enlaces simples o enlaces sin. El carbono en este caso está unido a un grupo halogenuro y el nucleófilo es el neutronio. En cierto punto de esta reacción de sustitución, el nucleófilo ingresa por el lado contrario a la dirección del carbono con el grupo halogenuro. Esto hace que se produce un estado de transición en el cual el carbono queda totalmente plano. Y aquí podemos observar por qué se la llama reacción de sustitución SN2, ya que es una sustitución nucleofílica en la cual intervienen dos especies. Es decir, en este momento el carbono está parcialmente unida al dos especies por esto se la denomina reacción de sustitución SN2 o reacciones biomoleculares. En este momento del proceso, en este estado de transición, el carbono adopta una forma plana. Como resultado de la reacción de sustitución SN2, el carbono se unió al neutronio y dejó como grupo saliente al grupo de los halogenuros. Esto hizo que se invirtiera el centro quiral del carbono. Gracias. Reacción de sustitución SN1. La mayoría de las sustituciones nucleófilas tienen lugar por la vía SN2 que acabamos de mencionar. La reacción es favorable cuando se lleva a cabo con un sustrato no impedido y con un nucleófilo cargado negativamente en un disolvente polar atrópico, pero es desfavorable cuando se lleva a cabo con un sustrato impedido y con un nucleófilo neutro en un disolvente prótico. Por lo tanto, se podría esperar que las reacciones de un sustrato terciario impedido con agua neutra y própica está entre las reacciones de sustitución más lentas. Sin embargo, es extraordinario, pero lo opuesto es verdadero. La reacción de halogenuro terciario CH3, 3 carbono bromo con H2O puede dar el alcohol 2-metil-2-propanol, el cual es más de 1.000.000 de veces más rápida que la reacción correspondiente del CH3 bromo para dar metanol. Aquí podemos observar una imagen que trata sobre la reactividad. ¿Qué sucede aquí? Obviamente está ocurriendo una reacción de sustitución nucleófila, aunque el orden de reactividad parece ir hacia atrás. Estas reacciones no pueden suceder por el mecanismo SN2 que hemos discutido y por lo tanto debemos concluir que está ocurriendo por un mecanismo de sustitución alternativo, al cual a este mecanismo alternativo se le llama reacción SN1 para sustitución nucleófila unimolecular. Al contrario de la reacción SN2 del CH3 bromo con OH, la reacción SN1 del CH3 carbono bromo con H2O tiene una velocidad que depende únicamente de la concentración del halogenuro de alquino y es independiente de la concentración del H2O. En otras palabras, la reacción es un proceso de primer orden. La concentración del nucleófilo no aparece en la ecuación de la velocidad. Tenemos aquí lo que es la ecuación, velocidad de reacción, igual a velocidad de desaparición del halogenuro de alquino, correspondiente acá por concentración Rx. Para explicar este resultado necesitamos aprender más acerca de las mediciones cinéticas. Aquí podemos observar una figura que trata sobre el mecanismo de la reacción SN1 del 2-bromo-2-metilpropano con H2O, el cual involucra 3 pasos. Como primer paso tenemos el paso limitante de velocidad, en el cual la disociación espontánea del bromuro de alquino ocurre en un paso lento, limitante de velocidad para generar un carbocatión intermediario más un ion bromuro. Como segundo paso tenemos el paso rápido, en el cual indica que el carbocatión intermediario reacciona con agua como nucleófilo en un paso rápido para producir alcohol protonado
como producto. Y como tercer paso, el cual indica la pérdida de un protón del alcohol protonado intermediario, da como producto el alcohol neutro. A diferencia de lo que sucede en una reacción SN2, en la que se desplaza el grupo saliente al mismo tiempo que se aproxima el nucleófilo entrante, una reacción SN1 ocurre por la pérdida del grupo saliente antes de que se aproxime el nucleófilo. El 2-bromo-2-metilpropano se disocia espontáneamente del carbocatión ter-butil más bromo molecular. Es un lento paso limitante de velocidad y el carbocatión intermediario es inmediatamente atrapado por el nucleófilo agua en un segundo paso más rápido. El agua no es un reactivo en el paso en el que mide la velocidad. Y aquí podemos observar la figura del proceso de reacción, el cual indica un diagrama de energía para una reacción SN1. Debido a que una reacción SN1 ocurre a través de un carbocatión intermediario, su estereoquímica resultante es diferente a la de una reacción SN2. Los carbocationes que hemos visto son planos, tienen una hibridación sp2 y son aquirales. Por lo tanto, si llevamos a cabo una reacción SN1 en un enantiómero de un producto quiral y lo pasamos a través de un carbocatión intermediario aquiral, el producto debe ser ópticamente inactivo. El carbocatión intermediario asimétrico, perdón, el carbocatión intermediario simétrico puede reaccionar con un producto nucleófilo igualmente bien desde cualquier lado, lo que conduce a una mezcla racémica 50-50 de enantiómeros. Aquí podemos observar la figura, el cual trata de la estereoquímica de la reacción SN1, debido a que la reacción pasa a través de un intermediario aquiral, un reactivo enantioméricamente puro, el cual debe dar un producto racémico ópticamente inactivo. En conclusión, la conclusión de que las reacciones SN1 en sustratos enantioméricamente puros deben dar productos racémicos es casi, pero no exactamente, lo que se encuentra. De hecho, pocos desplazamientos SN1 ocurren como una racemización completa. La mayor parte dan un menor exceso de inversión, de 0 al 20%. Por ejemplo, la reacción del R6-cloro, R6-cloro 2,6 dimetiloctano con H2O da lugar a un alcohol como producto que está aproximadamente 80% racemizado y 20% invertido, el cual da 80% R, S más el 20% S, el cual es equivalente al 40% R y el 60% S. Bueno, yo les voy a explicar la reacción E1 por eliminación, que es una reacción unimolecular. Como podemos ver, tenemos el siguiente compuesto, que es el bromuro de terbutilo, que va a reaccionar con una molécula de agua, que actuará como base. Bueno, vamos al primer paso o a la etapa 1, que es la ionización o disociación del sustrato, que en este caso sería el bromo. El bromo, que es el grupo saliente, se va generando un carbocatión terciario de bastante estabilidad. A partir de este carbocatión, que es positivo, se van a generar dos compuestos. Uno a partir del mecanismo S1 y el otro que es a partir del mecanismo E1, que es el que voy a explicar, el cual arrancará hidrógenos del carbono vecino. En este caso, vamos a arrancar un hidrógeno de este carbono. También podemos arrancar de este metil o de este metil, pero en este caso vamos a arrancar de este. ¿Y quién arrancará esos hidrógenos? Pues las moléculas de agua que están en el medio y actuarán como base, el cual generará un doble enlace, carbono-carbono, obteniendo el alqueno y por consiguiente el 2-metilpropeno, que será el producto. En este mecanismo se conoce como L1 y la importancia del mismo dependerá de la basicidad del nucleófilo, que en este caso sería la molécula del agua, que es un nucleófilo débil,
pero también es una base débil, de manera que actuará arrancando hidrógeno al carbocatión y dará un producto de eliminación muy minoritario, ya que no tiene muchas fuerzas para ir arrancando electrones de esta molécula de hidrógeno, por eso este producto se generará muy pocas veces. Gracias. La reacción E2. Para eliminación molecular. Ocurre cuando un halogenuro de alquilo se trata con una base fuerte, como el ion hidróxido o el ion alcoxilo. Es el mecanismo más común que ocurre para una eliminación. Ejemplo, la base ataca al hidrógeno vecino y empieza a eliminar el hidrógeno al mismo tiempo que el enlace doble del alqueno comienza a formarse, y el grupo X empieza a salir. Se produce el alqueno neutro cuando se rompe por completo el enlace carbono-hidrógeno, y el grupo X ha salido con el par de electrones del enlace carbono-X. El mecanismo de la reacción E2 de un halogenuro de alquilo. La reacción sucede en un solo paso a través de un estado de transición, en el cual el enlace doble comienza a formarse al mismo tiempo que están saliendo los grupos hidrógeno y X. Como conclusión tenemos que a partir de la investigación realizada podemos interpretar que los halogenuros de alquilo son compuestos que poseen un grupo alquilo y un halógeno. Las propiedades físicas como el comportamiento químico de los halogenuros de alquilo son consecuencia de la polarización. Con respecto a las reacciones de sustitución nucleofílica, SN1 y SN2, vale la pena señalar que ambas tienen propiedades únicas en términos de mecanismo, velocidad de reacción y estereoquímica. Por otro lado, las reacciones de sustitución-eliminación E1 y E2 también son mecanismos importantes que involucran el reemplazo de átomos o grupos funcionales en moléculas orgánicas. Aunque comparten algunas similitudes, difieren significativamente en términos de condición de reacción, estructuras de sustrato preferidas y productos obtenidos. El estudio de las reacciones de sustitución nucleófila y eliminación de halogenuros de alquilo es fundamentalmente para la comprensión de la química orgánica y sus aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la industria. Bueno, eso es todo con respecto al tema de halogenuros de alquilo. Muchas gracias por su atención.